Bueno, buen día con todos. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final, el cual es un rectificador de onda completa controlado. Eh, los miembros de mi grupo es yo, Giancarlo Callaguaso y Eric Peña Herrera. Bueno, como introducción a esto se realizó la simulación de un circuito rectificador de onda completa controlado, cuyo principio de funcionamiento consiste en disparar los tiristoles con un cierto ángulo respecto del punto de conmutación natural o paso por cero de la señal de entrada. Con ello se consigue variar la tensión en la carga. Bueno, para el desarrollo de nuestro proyecto, eh, es importante saber que este rectificador cuenta con dos secciones principales, el circuito de control y el circuito de potencia. Bueno, primero les voy a explicar el circuito de control. El circuito de control cuenta con ciertas etapas que son esenciales para entender el funcionamiento del mismo. Eh, una de ellas es la señal de referencia rectificada después del transformador. Otra es el cruce por cero, el ajuste de amplitud de la rampa, eh, la sección de generación de la rampa, el control del retardo y la salida de control por fase. Bueno, una vez teniendo estas secciones en cuenta, eh, les procedo a explicar de mejor manera y más conciso el funcionamiento de este circuito. Bueno, para entender el funcionamiento del circuito de control es importante tener en consideración lo siguiente. Se trabajó con dos tipos de transistores. Eh, el BC547, el cual es un transistor NPN, el cual se lo utilizó para la generación del cruce por cero. Y el transistor BC557, el cual es un transistor PNP, el cual se lo utilizó para la generación de la rampa. Además de esto, se utilizó un circuito integrado LM311, el cual es un comparador de voltaje. Bueno, el circuito de control consta con un rectificador de onda completa acoplado al secundario del transformador de 120 a 12 voltios, como se puede observar en la parte superior. Primero se pasa de 127 voltios en corriente alterna a 12 voltios y luego pasa por el rectificador. Una vez teniendo la onda rectificada, eh, conjunto con el transistor BC547, como ya expliqué, se genera un pulso sincronizado con los cruces por cero del voltaje sinusoidal, eh, justo en la parte de aquí, como se puede observar. Listo. Más adelante se genera una señal de tipo rampa. Esta rampa es lineal y se la genera en esta sección del circuito. Además consta con un ajuste de amplitud de la rampa. Es importante saber que la rampa tiene un valor máximo en su amplitud, eh, ajustándola hasta 3 voltios. Además de esto, los pulsos generados por el cruce por cero permite que la rampa lineal regrese a cero. Es decir, que cada vez que se genera un cruce por cero, la rampa de igual manera regresa a cero. Y finalmente, con el voltaje de la rampa, se lo envía al LM311, el cual, como ya se comentó, es un comparador de voltaje. Y conjunto con eh, un voltaje constante, el cual se puede ir variando con el control del retardo. Y se obtiene el retardo de la señal de control por fase. Bueno, una vez entendido esto, pasamos con el circuito de potencia. Bueno, el circuito de potencia en comparación al circuito de control al menos no es tan complicado. Se puede ver que se empieza con un rectificador de diodo, un rectificador, un puente de diodos, el cual está conectado al tiristor, que en este caso es el
IC126D. Este tiristor es activado por las señales que vienen desde el circuito de control. Como se puede observar, la conexión entre el circuito de control y el circuito de potencia es realizada a través de un acoplador, un optoacoplador. Este es utilizado para aislar ambos circuitos, ya que el circuito de potencia trabaja con tensiones mucho mayores al circuito de control. Ah, como se dije, el circuito de control es el que envía las señales para activar el tiristor. En este circuito de potencia se puede ver que la carga es una carga resistiva, que en este caso es un foco de 40 watts. El objetivo de este circuito es medir el voltaje y la corriente en la carga, lo cual se realiza mediante una simulación utilizando simplemente multímetros. Pero en el caso físico se utiliza un osciloscopio para medir el voltaje y la corriente se la utiliza colocando una carga resistiva pequeña, que no va a alterar mucho la salida. Y bueno, como se puede ver en las siguientes imágenes, es claro como el circuito es como el voltaje es afectado, el voltaje y la corriente son afectadas mediante el ángulo de disparo del tiristor. Bueno, una vez entendido el circuito de control, utilizaron las siguientes fórmulas para calcular el voltaje y la corriente en la carga. Fórmulas las cuales los valores serían utilizados para comparar la certidumbre del circuito. Bueno, es importante también denotar que en estas fórmulas para el cálculo utilizamos el ángulo alfa, el cual en este caso sería el ángulo de disparo con el cual va a trabajar el tiristor. Bueno, aquí se puede observar la simulación del circuito de control, la cual fue realizada en sobre Proteus. Tanto el circuito de control como el circuito de potencia fueron simulados en este programa. Bueno, esta es una visualización del circuito armado que nos enviaron nuestros compañeros de México. Eh, en esto no se puede apreciar muy bien cómo están realizadas las conexiones, pero es lo que pudimos obtener. Bueno, en los resultados del circuito armado eh, tenemos, eh, bueno, podemos observar las distintas señales obtenidas del circuito de control y del circuito de fuerza, de potencia, perdón. En primer lugar podemos ver el cruce por cero y la rampa ajustada a 3 voltios, su amplitud máxima como se había comentado con anterioridad. También se puede observar el control de retardo cuando está al máximo, cuando está a la mitad y cuando está en su punto mínimo sin llegar a cero. Bueno, en las siguientes imágenes se puede observar eh, las, los tipos de onda obtenidos con el osciloscopio del circuito armado, conjunto con, en este caso, nuestra carga resistiva, que sería el foco de 40 vatios. Bueno, como se puede observar en la figura, eh, este tipo de onda fue obtenido con un ángulo alfa igual a cero. Eh, como se puede observar, a medida de que se va aumentando el ángulo de disparo, la luminosidad del foco iba bajando hasta prácticamente con un ángulo de disparo de 150, prácticamente está apagado el foco en este caso. Bueno, eh, teniendo en cuenta las fórmulas ya antes mencionadas por mi compañero, se procedió a hacer el cálculo del voltaje RMS y el voltaje en la carga, el cual
eh, mediante cálculos obtuvimos los siguientes valores. Conjunto con esto, los valores medidos por nuestros compañeros de México, se procedió a comparar y a calcular el porcentaje de error que había entre los dos, entre el circuito armado y en este caso los cálculos realizados. Como se puede observar, eh, el porcentaje de error es un poco notable y mucho más en el ángulo de 120, el cual es un porcentaje de error de 52%, lo cual es bastante. Bueno, a continuación vamos a explicar los resultados de la simulación que realizamos con el software Proteus. Bueno, aquí se puede observar una captura del osciloscopio en el cual se pueden ver claramente las señales que fueron enviadas por el circuito de control. La primera señal es la rectificación del circuito, la cual fue utilizada como una referencia. La señal azul es el cruce por cero, la cual indica cada vez que la señal cambiaba de polaridad. Y se puede ver claramente cómo las tres señales cumplen con lo mencionado anteriormente. Bueno, aquí se puede ver la simulación de los valores de voltaje y corriente al cambiar los ángulos de disparo. En este caso se puede ver con un ángulo de cero que prácticamente es el valor completo del fase. Y como dijo mi compañero, cada vez que se va cambiando el ángulo de disparo, el foco va perdiendo luminosidad debido a que, como se puede ver, los valores de voltaje y de corriente van disminuyendo a medida que sube el ángulo de disparo. Y se puede ver que las ondas son bastante parecidas a lo esperado y a lo obtenido físicamente. Bueno, como mencioné mi compañero, se realizó el cálculo teórico de los valores de voltaje y se obtuvo el error comparando con los valores medidos en la simulación. Y como se puede observar, el porcentaje de error es mucho menor que el que se obtuvo físicamente, siendo 9% el mayor porcentaje y el menor 1%, los cuales son prácticamente insignificantes. Conclusiones. Bueno, una vez finalizado el proyecto, se puede concluir que fue realizado satisfactoriamente. Se pudo entender el funcionamiento del circuito de control y potencia de un rectificador de onda completa controlado. Comparando los resultados de la simulación con los resultados de la implementación, podemos deducir que el circuito implementado funcionó de manera óptima, ya que en las gráficas podemos observar bastante similitud en las salidas. Comparando los resultados obtenidos con los teóricos, pudimos encontrar el porcentaje de error que existía entre lo calculado y lo obtenido tanto en la implementación como en la simulación. Y en este proyecto se comprendió de manera más clara cómo puede ser de utilidad los circuitos rectificadores. Poder variar el voltaje de salida del circuito es de gran utilidad en diversos campos de la electrónica, como control de motores, control de calefacción, etc. Y comprender esto es de una gran utilidad en el área médica, ya que puede utilizarse en lámparas de quirófano, control de temperatura para equipos postoperatorios, incubadoras, cunas térmicas, máquinas de anestesia para controlar flujo de gases por medio de motores y muchas otras aplicaciones, ya que en todas estas es necesario poder controlar de manera acertada la tensión. Bueno, estas son las referencias con las cuales obtuvimos la información en las cuales nos basamos. Y muchas gracias.